Todos Bueno, ustedes. arrancamos. Bienvenidos a la última charla de este año. Vamos a aprovechar para repasar un poco lo que hicimos en el sitio de Nerdearla, un poco desde el punto de vista técnico, con bueno, las decisiones que tomamos sobre las tecnologías que usamos y bueno, el contexto que había. Y después nos vamos a pasar un poco a revisar el código y a meternos un poco con el Inspect, las DevTools, a mirar un poco lo que hay. Así que como no hay un guión muy armado, están todos invitados a interrumpir y preguntar sobre la marcha, sobre todo porque hay cosas que, nada, hay muchos detalles que por ahí se nos pasan y si les dan intriga está bueno que nos pregunten. Así que, bueno, a ver, arrancamos. Interrúmpanos, por eso lo hacemos en español. Sí. Un poco del contexto, bueno, Nerdearla ya conocen, ¿no? Es un evento anual que nosotros tuvimos la suerte de participar el año pasado y teníamos un stand ahí como sponsor donde tuvimos mucha interacción con la gente y teníamos juegos, la gente se ganaba premios, nos preguntaban qué hacíamos, podíamos darnos a conocer mucho más. Y este año cuando tomaron la decisión de hacerlo virtual, bueno, estaba este desafío, ¿no? Imposible de equiparar esa experiencia de tener un stand presencial. Pero bueno, teníamos esta idea de tratar de hacer un stand virtual donde pudiéramos también tener cierta cercanía y darnos a conocer, contar qué hacemos, quiénes somos, sobre todo tener trivias y poder regalar premios y bueno, todo lo que ya conocen. Así que bueno, el primer gran desafío era un poco definir qué es un virtual stand para nosotros. Eso también viene de la mano con un montón de creatividad y un montón de libertad a la hora de diseñar y de mostrar qué hacemos y quiénes somos. Era un sitio que iba a durar 5 días, que eran los 5 días del evento, o sea que en algún punto como que quizás pensar tanto en arquitectura o en la robustez del sitio, en algo que iba a escalar, no era como una prioridad, sino la prioridad estaba en otro lado, donde era, bueno, tiene que salir lo mejor posible en estos 40 días más o menos que teníamos para armar todo. Así que necesitábamos herramientas que nos permitan iterar muchísimo con el planeamiento que podíamos hacer de la información que teníamos, las decisiones que habíamos tomado, que en una primera instancia eran, bueno, vamos a hacer un sitio que sea como una ilustración gigante y que pueda ser cliqueable y que eso no sabíamos cómo iba a tener que contar todo lo que nosotros teníamos por dentro, incluso muchas secciones que estaban en formación, como lo que era el bootcamp, y eso fue como, bueno, no sabíamos si iba a estar o no al final, pero había que contemplar un espacio por si llegaba a suceder, así que, bueno, fue que AU se empezó como a definir un poco, bueno, qué tecnologías podíamos usar para facilitar esta interacción y, bueno, nada, como poder compartir de forma rápida los procesos. Así que bueno, terminó siendo un sitio hecho en Nux. Al principio usamos mucho Netlify para poder deployar rápido y compartir como ya en producción lo que teníamos. De mi lado el SVG era para mí la herramienta que elegí para hacer un sitio ilustrado, que era una cosa completamente nueva para mí en el sentido de que nunca había hecho algo que fuera una ilustración interactiva o cliqueable, no sabía cómo se iba a desarrollar, y Grid después aportó algunas soluciones que os voy a contar más adelante. Así que, no sé si querés aportar algo de esta parte, si Sí, no ya sí, te no me dejo. dejaron, no me dejaron Perdón, poner perdón. bocado. Sí, No, totalmente de acuerdo con lo que decías, Mariana. Me parece que era un muy buen desafío. Teníamos también una plataforma que nos daba Nerdearla y un poco decidimos no solo usar esa plataforma que era como un Facebook, sino crear algo totalmente de cero y, y bueno, tratar de definir qué significa un stand en un mundo así virtual. Eh, Eso también traía algunos desafíos extra, como tener muchísima creatividad, pero creo que llegamos a un buen puerto. Y con esto de Nuxt y Netlify, probablemente me habrán escuchado hablar durante el año un poco de estas cosas. Creo que mis dos tecnologías favoritas de este año, al menos que descubrí este año. En el caso de Nuxt, es un framework encima de Vue, que ya Vue es un framework, pero esto es un framework encima del framework. Y lo que te da básicamente es como una estructura para crear un sitio real, digamos. Tal vez con Vue solo se complican algunas cosas y esto te da, bueno, una estandarización de toda la estructura que necesitas para crear un sitio de verdad. Principalmente había dos o tres cosas muy útiles, me pareció, para este caso. Lo que prioricé era que pudiéramos trabajar sin que se nos ponga en el camino el framework, digamos. Tratar de no perder tiempo configurando cosas ni pidiendo ayuda tal vez a otras personas también, a otros frontend.
Entonces Nux era un muy buen fit. La primera gran ventaja para mí que tiene es la configuración de rutas. Por ahí Mariana puede mostrar un poquito la carpeta, pero básicamente, así, muy alto nivel, tenés una carpeta que se llama Pages, y todos los componentes Vue que vos pongas en esa carpeta, se genera automáticamente una ruta acá en routes.json. Entonces, literalmente te olvidas de eso. Entonces, nosotros podíamos agregar Lenny, Lab, Index, Games, y cada uno de esos era una URL que podíamos acceder. La verdad que eso, al menos en mi experiencia, es algo bastante molesto de este tipo de frameworks, que tenés que importarlo de 2 o 3 lados. Y está relacionado también con la segunda cosa muy útil, que es los componentes. Así como tenés Pages, tenés una carpeta de componentes que todos los que tires acá están disponibles en todo el proyecto sin necesidad de importarlos. Entonces Mariana por ahí podría venir acá al index y tenía su grilla, y tiene, como ven ahí, componentes de Garden, Garden Bottom, Playroom, Library, y cada uno de esos es un SVG totalmente limpio, digamos, nada, ninguna cosa rara, es literalmente HTML casi pelado. Entonces la verdad que era un muy buen fit, y nos daba toda esta estructura para después generar el sitio y poder deployarlo. Después Nux la verdad tiene un montón de otras cosas que están buenísimas. Es un generador de sitios estáticos, que da para hablar probablemente una charla entera. Tiene prefetch de un montón de cosas y funciona rapidísimo. La verdad a mí me encantó, no sé si a Mariana le gustó utilizarlo, pero es Sí. como que te olvidas, digamos, generas tus páginas, tus componentes y podés empezar a trabajar. Eso era lo que priorizamos. Y después Y estaba, sí, diga. lo que me comentabas también, ¿no? De no poder, el class name o incluso de no tener que importar los SVG, eso la verdad que desde mi lado Sí, a fue... eso me refería con, por ahí un HTML normal, digamos, que ¿Eh? eso es una ventaja de Vue, que básicamente vos usas el mismo HTML que usás en HTML limpito. Entonces no tenés que poner ni class name, ni... Sobre todo con los SVG hay algunos props que tenés que cambiar, si no, y es bastante molesto para Sí. importarlos, sobre todo creo que era el spacing XML y todas esas cosas. Me acuerdo de haber importado en React algunos SVG y era bastante hinchabolas. O todos los atributos inline, como stroke width, que tienen el dash en intermedio, Claro. entonces había que poner caps y todo. Eso la verdad Sí, que la sí. verdad que nos hizo trabajar mucho más rápido, a vos igualmente, te hizo trabajar más rápido el hecho de tener que no preocuparte por esas cosas. Y después acá también se ve el Nux Link, que es esto también parte del framework, que eso linkea a las rutas que genera. Y eso es casi todo Nux. Después hay, como decía, un millón de maneras de meterle data, pero en este caso era todo bastante estático, así que era más sencillo. Y podemos hablar 2 segundos de Netlify, que es Antes de básicamente... pasar a eso, por las dudas, digamos, creo que igual con el nombre Nex y Nux, digamos, todo el mundo sabe que son como medio primos. Pero Nux empieza, según entiendo, como a partir de, digamos, un Next para Vue, pero después siguieron cada uno sus propias como idiosincrasias. Ahora hay features, digamos, como, no sé, Nux Content, que Next no tiene, y se van copiando features de un lado y del otro ahora. Sí, eso es algo que Eh, no mencionamos. Nux tiene, bueno, una comunidad muy buena también, y componentes, un sistema de plugins, componentes. En este caso usamos el de Analytics, que básicamente haces un NPM y después le pasas el tag de Analytics y funciona. Eso también es otra de las cosas que un poco te olvidas. Que así como tenés de Analytics, tenés por ahí de Google Fonts, que lo tenemos ahí comentado, o hay un montón, la verdad. El de Content es para crear todo un blog entero y nada, da para charlar un montón de tiempo, la verdad. Por ahí deberíamos hacer una toca entera de Nux. sí. Sí, y otro detalle nomás, que no es solo para Static Site Generator, sino que igual que Next, se puede hacer cosas súper dinámicas también. Así es. Está muy bueno. Y bueno, es esta moda del Jamstack de los sitios serverless, que Netlify y Vercel están ahí arriba. A mí lo que me encanta de Netlify es que primero es gratis para la gran mayoría de los casos, y solo le tenés que conectar a un repo y haces push y deploy. Es mágico, la verdad. Es como para nosotros, que teníamos que por ahí compartir unos cambios nuevos y iterar rápido, tener una URL así de sencilla era súper, súper importante. Después creo que lo terminamos deployando en Amazon, pero estuvo muy bueno tener esto de Netlify disponible. Sí, total.
Bueno, y ahora Mariana tiene que contar las cosas lindas que hizo de SVG. Bueno, me hice un pequeño machete porque hay bastantes cositas igual para contarles. Bueno, el primer paso fue como generar como la ilustración que íbamos a tener en el sitio, ¿no? Esta no fue la idea principal, pero sí fue la que quedó al final, que intentamos como contar un poco este concepto, ¿no? De quedarse en casa, que estaba muy relacionado con lo que venía pasando y el porqué del evento iba a ser online. Así que bueno, esta, digamos, empezó siendo una maqueta donde sabíamos que queríamos una casa y que cada sección iba a representar una sección del sitio, ¿no? Cada habitación. Obviamente no era así, estaba todo bastante más pelado porque lo que había que probar con más urgencia era cómo iba a funcionar esta ilustración después en web y en distintos viewports y cómo se iba a comportar en responsive. Yo sabía que, bueno, era bastante fácil escalar SVG, pero en mi cabeza había otra idea de cómo iban a hacer las cosas, que se terminó complicando cuando pasé todo a la web. Entonces surgió como esta idea de meter grid. Y Grid lo que ayudaba era un poco esta parte, ¿no? De poder como hacer que, a ver, eh, poder como mostrar este comportamiento que iba de 4 columnas. Esperen que voy a activar por ahí la grilla así se ve un poco mejor. Quizás se ven un poquito ahí las líneas. Es una grilla acá de 4x4. Y entonces, en vez de ser un SVG entero, una ilustración entera que se fuera como adaptando con clases y con transiciones de elementos, terminaron siendo como distintos SVGs que se van ubicando cada uno en un grid item, ¿no? Entonces eso permitía como tener estos módulos que, como, no sé, por ejemplo, el Lenny que está abajo, de repente como pasa ahí al costadito, después se generan estas 3 columnas, después van a ser 2, después en mobile es una, y eso con CSS Grid es una magia total. Acá se ve cómo terminan responsive uno sobre el otro, y cómo también esto nos permite acomodar las cajitas en el lugar donde queremos que estén con mucha simpleza. ¿Podemos ver Bueno, el código sí, CSS? ¿Ves? sí. Esto está acá. Básicamente tiene a ver lo que entiendo yo, tenés un template areas por default y después breakpoints que va cambiando ese template areas. Sí, 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 sí. Eso está, están acá un poco las template que van cambiando después acá en cada media query, ¿no? Acá los puntitos son las secciones que voy dejando vacías. Y de hecho hay algunos de estos que eran secciones que estaban contempladas por si metíamos alguna sección nueva que no sabíamos si iba a estar o no. Así que después en responsive incluso desaparecen. Eso también está bueno. Y bueno, acá se ve más claro, ¿no? La grilla de las 4 columnas por los 4 rows, que después pasó a 3, que después pasó a 2, y bueno, de inicial no va a ir acá, en una. De hecho, bueno, como esto fue medio sobre la marcha, quedaron estos números medio mágicos, porque claro, yo no era una idea inicial que esto fuera una grilla, pero estaban desproporcionadas las habitaciones, entonces bueno, hubo que meter con un poco de ajuste con CSS para que todo encajara de una forma mejor, y de hecho todos estos bordes pasaron a estar en CSS y no en SVG porque también, ¿no? Como que cuando empecé a achicar y tratar de encajar todo, los costados quedaban desalineados, entonces bueno, como que hubo mucho de parche sobre el proceso, tratando de cubrir lo que iba sucediendo. Lo que decía Agus del tener los componentes nos facilitó muchísimo, por ejemplo, el poder reusar estos SVGs en secciones internas, ¿no? Entonces, como que eso ya nos salvó un montón. La verdad que en un momento para nosotros las secciones internas, nada, había un millón de ideas para hacer que obviamente no hubo tiempo de hacerlas, pero no sé, por ejemplo, todo lo que fuera, qué sé yo, como meterte, no sé, en la cocina y que cuando fuera la página interna la cocina fuera también una ilustración 100%, con más detalles de cocina, como meterte en la habitación. No hubo tiempo para tanto, pero ya poder reciclar todas estas ilustraciones nos levantó un poquito, ¿no?, las páginas internas. Y sobre todo poder reciclar todo lo que eran las animaciones y todo lo que, bueno, todo lo que conlleva CBG, no por textos editables, fue muy bueno. ¿Qué más?
Estas, bueno, como les comentaba al principio, ¿no? Al principio era probar que este sitio fuera responsive, y después sí meterse en los detalles. Entonces lo que terminó sucediendo es que yo pude volver a esta ilustración, seguir agregando detalles donde no sabíamos, por ejemplo, acá en un momento teníamos otro texto con otra información, después decidimos que iba a ser un sorteo, después íbamos a hacer el horario, las fechas, todas esas cosas. Venía acá, las editaba y simplemente me copiaba este CBG, lo comprimía y me lo llevaba después al código a su propio componente, ¿no? A volver a reemplazarlo. Ese era como un poco el proceso de ir y venir entre la ilustración y el código ¿Y eso de Illustrator lo pegabas directo o le haces alguna transformación para que funcione? Sí se puede pegar directo, pero no es un código que sea como muy, nada, es un poco sucio el código directo de Illustrator. Sí lo puedes hacer un copy-paste directamente, eso está Agrega buenísimo. estos G de más. Hay G más, hay muchos namespaces de Illustrator, hay, por ejemplo, no sé, tenés algunas predefiniciones que podés hacer incluso de cómo querés mostrar, si clases, atributos, eso igual lo puedes elegir desde Illustrator la exportación, pero a veces te tira estos números mágicos. Yo, por ejemplo, este transform no está haciendo nada, yo después a veces me meto y limpio, pero lo que hace, no sé, SVG o OpenSheet es ya comprimirte un montón esa ilustración para que incluso pese menos, te quede un código un poquito más limpio. Y yo de ahí siempre me gusta meterme manualmente a limpiar un poquito más. De hecho, todo lo que es paleta de colores en un momento lo empecé a hacer, pero claro, entre ir y volver del Illustrator, volví a pisarme el código y me di cuenta que ya no me rendía estar como yendo tan a lo fino en un principio. Así que eso lo dejé de hacer en un momento, pero de hecho les quería mostrar que había una intención de que toda esta paleta de colores fueran variables de CSS, ¿no? Para que yo después, como nunca estaba del todo convencida con las paletas de color, dije, bueno, llego hasta acá, esta es más o menos la paleta, pero después si quiero tweakear un poquito, lo hago desde CSS. Esa fue la primera intención. Después, claro, entre este ir y venir de Illustrator acá, hay colores que ven que no me los está tomando porque no llegué a pasarlos a clases. Es un re laburo, la verdad, que quizás no tenía sentido hacerlo, pero bueno, en caso de querer reutilizar esto con otra paleta, se puede intentar. ¿Y esto era con el Night Mode también, las variables? Por ahí podemos contar un poquito de eso. Y el Night Mode, no sé si Tenemos quieres contar un poco de esto. un solo detalle de JavaScript que pusimos, que nos peleamos ahí con Hernán un rato para que funcione bien. Básicamente chequea ahí cuando crea la página, chequea a qué hora es, y si es más o menos de las 7, según esa condición pone una class arriba del wrapper de toda la aplicación, y con eso Mariana cambia los colores. Tuvimos ahí un par de temas con el mounted y el updated. Al final terminó funcionando así. Probablemente hay una mejor manera de hacerlo. Me acuerdo que teníamos que esperar hasta las 7 para que se hiciera de noche y chequear que estaba funcionando. Y no funcionaba. No. Porque no actualizaba solo en un Al final momento. funcionó. Al final No. funcionó. Sí. Y bueno, este sería el Y Night Mode. eso es un class como en el body, y agregas. Y a partir de esa clase en el body, cada componente o cada sección va teniendo, de hecho, cambian las animaciones, digamos, este gato aparece de noche y de día está acá durmiendo. El Dennis también duerme a la noche. Hay como, están estas, por ejemplo, la persiana está más baja, ahí están estas sombras porque la casa está como más oscura, con las luces prendidas, que de día están apagadas y se prenden on over. Entonces había como nada, esos lujos que uno se puede dar cuando hay un poquito más de tiempo, y que te incluso poder también las páginas internas que estén con otro fondo, con otros colores. Eso fue como un detalle que disfrutamos mucho. Y ¿qué más? Bueno, después más lo fino por ahí, cuando les contaba esto de que a mí me gusta por ahí optimizar, hay formas por ahí a ver, no sé si voy a encontrar alguna, como de reutilizar pedazos de código con el use, y bueno, esto que me haya quedado. Los triangulitos del fondo, ¿no eran que tenían el use? Sí, ya me hicieron de quedar. No, por ahí. Debe ser por ahí acá. Sí, acá bueno, estos ID lo que hacen es tipo, llaman por ahí otros pedazos de SVG donde yo podía ir repitiendo ciertos fondos, todo para achicar un pelín más el código, hacerlo más limpio,
pero bueno, por ejemplo, este árbol repite esta zona de acá, estos puntitos decorativos también se van repitiendo en otras partes, y a veces con definirlos una vez y llamarlos en distintas instancias ya funciona, y bueno, y ahorra un poquito como de legibilidad también. Eso está bueno también en Vue. Lo que pasa es que no sé cuán bien está para el flow de trabajo que tenés, pero también se podrían poner directamente como componentes en Vue y los usás directamente adentro del SVG mismo, que es una de las cosas muy, muy lindas de usar SVG con componentes como React o Vue, que te dejan realmente meterte adentro y modificarlos igual que si fuera el DOM. Sí, Entonces no te tenés que meter con IDs que tienen que ser únicos, que te puedes pisar y cosas por el estilo. Sí, eso hubiera sido una muy buena idea, porque claro, cada vez que yo volvía a importar esta ilustración, pisaba el pedazo ese de código, y de haberlo tenido en otro componente, quizás ya lo dejaba fuera de la ilustración y lo metía yo decorativamente desde el código donde hubiera querido. Sí, totalmente. Para el próximo sitio hacemos eso. Para el próximo sitio. Y después, En el fondo el use es como los componentes de SVG. sí, es claro, es definir, viste, un pedacito de tu código y después reutilizarlo. Hay unas limitaciones igual con el use, ¿no? Como a veces con compatibilidad de browser para animar esos uses puede traer problemas, incluso, no sé, muchísima cantidad de use puede traer problemas de performance, pero ya hay que zarparse mucho también para eso. Hay que medir el caso de uso, pero en general, como son cositas más chiquitas, me resuelven mucho. Sí, lo que tiene el tema de usar un componente de Vue ahí es que vos incluso después podés ponerle props, por ejemplo, y lo usás de distintos lugares, pasándole props de distintos colores de props, distintas transformaciones, que es un poco más como clunky hacerlo desde el use. Que se puede, Sí, digamos, porque pones un wrapper y listo, pero quizás el prop es algo más complejo, como, no sé, decir tipo night o cosas así, que hacen un montón de cosas, digamos, dentro. Sí, está bueno eso. Sí. Después, bueno, había tratábamos de que al menos cada una de las habitaciones tuviera una breve animación, aunque sea todo lo que llegábamos a hacer, lo hicimos. Acá, por ejemplo, es la misma animación esta de la luz, es la misma que anima como el fondito de la sombra, yo no sé si se ve, pero parpadean ambas luces y sombras. Y eso Yo quiero ver el después código. Yo quiero ver el código del Flickr porque me parece muy bueno. del lado. Y para sincronizarlo con la sombra de atrás, ¿haces algún delay o algo así o solo aplicar la misma animación? ¿Cómo? ¿Para aplicarlo? No, van al mismo tiempo. Así como que mientras, o sea, es como, si no, sí, en este caso van al mismo tiempo. Hay otros que sí tienen un poquito de delay, más tipo luz LED, que se va prendiendo de a poco. A ver, ¿dónde está este? ¿El lab? No. ¿Qué? El lab. ¿El lab? El lab, a ver. Tiene un Esto, delay. el delay, sí, no, pero estas son las burbujitas de estos. Porque, O sea, claro, cada uso burbujita tiene todas un las delay. burbujitas, claro, tienen la misma animación, que es movete de acá para arriba, pero después a la verde le pongo un poquito más de delay, al azul le pongo un poquito más de delay, entonces no suben todas juntas, sino que van de poquito. Y entonces ahí es que arranca una, arranca la otra, y ya un poquito más. Pero sí, eso es ese truquito de usar la misma animación, reutilizarla y meter un delay, para mí está buena. Y después, esta es la de la luz. Esta se aplica la misma animación, que se llama Light Shape. Y hace este movimiento modo alternativo e infinito, así como que va en una dirección, vuelve, y se genera como ese parpadeo que no es siempre igual, sino que va siendo más alternado. Y se aplica la luz y a la sombra. Así que bueno, estas son un poquito las ¿Y cómo es animaciones. cómo es la animación? ¿Es un opacity solamente? Déjame, acá está. 0, Va de 4, 0 6. a... sí, va como de hecho, como si se ve por ahí el parpadeo, es como que parpadea un poquito y se queda. Entonces, ese efecto es el que hace que de 0 a 4 vaya un pedacito y después de 10 vuelve al 6% y de 10 a 100% se queda. Entonces se genera como esa pausa de la luz que prendió y después vuelve a titilar.
y después la pausa es más larga porque va de atrás para adelante, entonces la pausa queda un poquito más larga en un momento, y titila, después titila 2 veces, entonces va y viene. Después, bueno, nada, acá hay la cocinita, las cositas más, las luces acá que se prenden, esta es lo que decías de la sombra que se va prendiendo como un poco con delay, debajo de la mesa. Bueno, por ejemplo, el Night Mode tiene un cacho más de código, que es para que la persiana esté como baja. Hay un grupo de estas rectas, digamos, acá está todas estas rectas que son la persiana, y después hay un grupo de esta persiana que tiene un display block, solo cuando es Night Mode. Entonces de día está como un poquito más abierta, pero de noche está cerrada la persiana. Y en ambas ocasiones, siempre que se hace over, se levanta la persiana con una máscara, que es esta máscara que está acá arriba, que son tipas, que estas son las cositas que se pueden hacer después sobre el código, ¿no? Porque dibujar una recta en SVG es bastante simple, si declaras el ancho y el alto, y bueno, por default es 0, 0, así que me iba a ocupar el ancho y el alto de todo el SVG, y yo podía enmascarar esa persiana para que, bueno, no se viera que se va para arriba. Entonces con un translate simplemente se generaba ese efecto. Después lo otro que para mí también es muy bueno en SVG es poder tener texto, ¿no? Que sea seleccionable, ¿no? También para editar, está buenísimo. ¿Y qué más? Bueno, después hay algunos más detalles que tienen que ver con cómo hacer unos encuadres de estas. Por ejemplo, si ustedes ven en el laboratorio, el SVG es como bastante como ancho y bajito, y acá para hacer un encuadre lo que pude resolver, digamos, de forma un poco más improvisada. Viewbox es una propiedad de SVG que arma, ¿no? Este encuadre, esta ventana donde vemos la ilustración. Y lamentablemente en CSS no se puede dar el Viewbox, entonces metiendo un SVG adentro de otro, lo que vamos a hacer es elegir ese encuadre. Si yo hubiera mantenido el mismo Viewbox que trae la ilustración, yo vería el lab lo vería acá así, de esta manera. Entonces lo que hago es meter ese SVG adentro de otro, y ahí sí puedo editar el Viewbox y decir, bueno, el X que empiece acá al 600, entonces me mueve un poco, ¿no? Como la cámara, digamos, el encuadre ahí. Le hago un poco de zoom también, y bueno, y elijo un poco también con el XMID y mide en dónde empieza a cortar de la ilustración. Y después, bueno, más o menos creo que eso es todo ¿El lo que glitch? se me ocurre. El glitch se lo robé a Chris Collier. Lo que Y el hace esta gatito. animación es un clippath con un text shadow. Entonces, lamentablemente creo que esto es lo máximo que puedo hacer. Y es una animación de CSS, ¿no? Pero Eso. con el text shadow yo tengo... Sí, ese es este. Sí. Este es... tiene acá un poco de SAS también. Para tener este random, ¿no? Que mueve el clippath. Y después acá también está toda la parte de text shadow, que es está el texto y tiene como una sombra roja y una sombra medio azul, que también como que se va moviendo. Y bueno, después el clippath que va cortando la fuente. Lo bueno de eso también es que también es un texto, esto, aparte. Y bueno, otra cosa que, digamos, que trajo Grid era poder hacer que cada una de estas secciones fuera cliqueable, ¿no? O sea, al final, al separar todos los SVGs en partecitas, hizo que yo pudiera poner un link adentro de ese SVG y ya eso fuera como todo el clic que necesitaba. Y después, bueno, todo esto fue como, no, ya Falta el gatito. más al El final. gatito. Me El gustaría. gatito que de noche caza la araña y de día Porque está respira. durmiendo. A ver si- Acá está durmiendo. Tiene Y se la le infla la pancita ahí. panza. Se le infla la pancita. Y de esas cosas. Acá ¿Y está ese ahora como, tiene cómo es? despierto. ¿Eso es un scale? Este tiene un círculo, sí, que escala, exactamente. Escala, bueno.
Así que bueno, después eso, ¿no? También había detalles ya porque estaba aburrida para meter, por ejemplo, esta recta que la ilustración al principio no la había hecho, y dije, bueno, esto es como meter rectos y círculos que en SVG es simple, no, el código es muy sencillo, entonces por ahí estos detalles vinieron más sobre el código, que eso es lo que está bueno a veces de poder trabajar con ilustración y con código al mismo tiempo. Y bueno, toda la parte de arriba sí, HTML normal, con algunas ilustraciones acá que tenían una animación muy chiquita, flotando alrededor, también con la posibilidad de que sean cliqueables si nos faltara alguna sección, pero bueno, quedaron ahí al final. Y bueno, creo que no me olvidé más o menos nada. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Después, bueno, todo lo que fue la estética fue lo que llevamos después a todas las redes, como tratar de seguir como robando con esto, porque había sido un montón de trabajo que después nos sirvió incluso para la comunicación de todo lo que estábamos haciendo. Y bueno, y después, nada, la parte de animaciones era infinita, era la verdad que daba para rato. No sé, Agus, si te quedó algo más que quieres contar. No, la verdad me gusta mucho esto de... Me gusta mucho todo, me da mucha curiosidad hasta dónde se lo puede llevar, digamos, esto puede ser también mucho más interactivo y podés hacer hasta un juego entero, digamos, con SVG y Nuxt y JavaScript, digamos. Entonces me despierta mucha curiosidad por ahí, la verdad. Sí, a mí me hubiera gustado mucho esto que en un momento pensábamos, que era poder swipear por ahí, si te metes en una habitación y poder, como con un swipe, ir a la habitación del lado. No sé si te acuerdas que lo hablamos en un momento. O incluso, bueno, que esta sección fuera una ilustración inmensa de atrás y poder, como bueno, expandir. Pero bueno, este fue el resultado. ¿Y qué más? Bueno, después nada, después también terminamos de cerrar lo que era el Nimatic con las mismas tecnologías, digamos, ya que estábamos, llegamos a cerrarlo para el evento. También se llegó a cerrar el bootcamp, hubo muchas cosas que se cerraron, no sé si se acuerdan también el open source de Grid, así que fue como un momento en el que pudimos anunciar mucho. Eso estuvo buenísimo. Y tuvo bastante tráfico el sitio también, al menos era más de lo que habíamos esperado. Sí, al final, claro, tal cual, poder hacer la trivia, ¿no? Como lo que un poco, o sea, bueno, este virtual stand, es decir, bueno, a ver, al menos contar quiénes somos y que la gente se acerque a jugar y que pueda participar y que, no sé, pudiera ver las talks que teníamos en Google Labs, los artículos, el bootcamp que veníamos preparado, ¿no? Como que nos sirvió un poco para seguir dándonos a conocer de alguna forma. Y dependíamos un poco del tráfico que nos traía Nerdearla, pero bueno, sí, creo que funcionó bien. Y el próximo evento le tachamos Nerdearla y le ponemos CSS-Conf y sale completo. Sale. Sí, total. Así que bueno, eso fue todo. Si hay preguntas o algo. Buenísimo. Vamos con preguntas, dale, que es la última charla del año. Tiene que haber muchas preguntas. Los chicos quieren preguntas. Somos 41 personas. No sé si vamos a poder responder. Hay cosas que justo como que no sé, nos olvidamos un poco. Yo al menos me olvidé de todo lo que fue parchear. Sí. ¿Se me escucha? Sí. Yo tengo una pregunta con respecto a esta cosa del viewbox, que según lo que había visto ahí en el código, para resolverlo habían puesto como una etiqueta SVG dentro de la otra, o una por fuera, digamos, como un wrapper, y habían hecho el viewbox, modificado el viewbox de esa etiqueta, digamos. ¿Hay alguna razón por la cual no hayan podido, digamos, modificar el viewbox del SVG que wrapearon, digamos, o sea, el que está adentro? Porque, o sea, veo que hay dos viewbox ahí, digamos, y decidieron poner un SVG por fuera del otro, digamos, para ponerle el viewbox a ese. El porqué de esa decisión nomás. Yo creo que eso era solucionado con un prop, porque yo tenía como el mismo SVG que usaba en la casa, lo llevaba a la página interna y entonces ya me traía ese viewbox. Si yo lo cambiaba
en el componente me lo iba a cambiar afuera también, entonces resolví con eso. Claro, claro, claro. Exacto. Y aprovechaba también para ponerle alguna clase, o incluso el Preserve Aspect Ratio también quería que cambie. Entonces, bueno, terminaba resolviéndome de la forma más fácil, al menos para mí desde mi conocimiento, que era meter el SVG, poder ponerle una clase también a SVG si la necesitaba, como por ejemplo en algunos que necesitaba que overflow y también Preserve Aspect Ratio para mejorar ese encuadre donde yo quisiera que haga el zoom. Claro, pero supongo claro. que con una prop se hubiera solucionado bien también. Sí, puedes poner un prop para cada una, para el viewbox, para el aspect ratio y después pasárselo cuando lo llames. Sí, total. Claro, buenísimo. Gracias. No. Estaba tratando de encontrar, pero no puedo No es una pregunta, sino que es sobre lo que dijeron acerca de hacer un jueguito. Para la próxima vez que lo presenten, podrían hacer algo como ¿cómo se llama? El dinosaurio de Google. Ajá. Y un Lenny que pasea por la casa. No sé. Bueno, No estaría Marisol mal. Divertido. tenía una idea muy buena que nos tiró, que era que cada tanto apareciera el cartero acá, queriendo tipo buscar las cartas y que Lenny los persiga un poco. Así que por ahí el juego puede ir por ese lado también, como Lenny persiguiendo al cartero. Lo que tiene de copado la idea de la casa en sí es que, y que veo que, o sea, habían muchas ideas que por el tiempo no se pudieron meter, sobre todo de animación, digamos. Lo que se puede jugar con eso es que nosotros vemos una cara, por así decirlo, de la casa, pero no tenemos idea de la profundidad de la casa, entonces pueden haber como muchas habitaciones escondidas y es como muy explorable la casa y el sitio en sí. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, qué sé yo, abrir cajones, abrir la cocina y de repente que adentro de la cocina haya, no sé, otra cosa, lo que sea. O no sé, que se pueda mover el sillón. Hay millones de cosas que se pueden hacer, es infinito, digamos. Está muy bueno. Sí, total. Hubiera estado buenísimo tirar todas esas ideas. Incluso, claro, que poder cliquear cosas de la casa y que pasen cosas. Y esto de Claro, que descubrir bajes de una repente. palanca, imagínate que bajas una palanca y se abre la puerta, cosas así. A mí me encanta, la verdad es un patrón que hay que seguir explorando. Claro, Sería lindo una página como a muy largo plazo, en donde siempre seguís agregando cosas. Entonces siempre volvés y por ahí hay cosas nuevas. Y como va cambiando, digamos, como es la casa normalmente, que siempre, viste, aparecen muebles nuevos, tipo una habitación se destruye, aparecen otras cosas. Pero tipo, te lo pones a 5 años, que todos los meses vas agregando cosas que van pasando, la gente crece, Lenny le sale barba. Se Como pudre el la eso, casa. eso de las ideas expandibles está muy bueno. O sea, hablando con algunos amigos alguna vez pensamos en qué soluciones tenían algunos productos, por ejemplo, para seguir vendiendo eternamente. O sea, no sé, me viene a la mente Magic the Gathering, por ejemplo, el juego de cartas. Y, y la solución es muy ingeniosa. O sea, gente que pasa a través de planos y los planos pueden ser infinitos, o sea, son universos. Entonces, ese tipo de ideas expandibles así son, creo que las mejores. Y una casa, o sea, con cosas escondidas y demás, que también tiene esta cosa como chistosa de que es la casa puede ser la casa de Lenny también, y Lenny es un extraterrestre y puede haber, no sé, se me viene a la mente el laboratorio de Dexter, que tenía el laboratorio gigante en el sótano, que era tipo 100 veces el tamaño de la casa, y de repente tenés todo un universo nuevo para construir a partir de, qué sé yo, un easter egg que puede ser, no sé, hay un foco en el sótano, pero hay dos interruptores, y ¿por qué hay dos? Digamos, ahí presionás uno y se abre, qué sé yo, una compuerta y está el sótano gigante, tipo, hay millones de cosas que se pueden hacer, o sea, es muy expandible la idea, a eso hoy me copa mucho eso. Sí, el gag ese, ¿no? De sacar el libro de la biblioteca y que se da vuelta y hay una casa atrás. Eso también, Claro, sí. sí. Y también jugar con esta fantasía, por así decirlo, o con esta inverosimilitud de que la casa tiene un tamaño y la cantidad de habitaciones que pueden haber contenidas dentro de esa casa no es normal, digamos. Y se puede volver, no sé, infinito. Es muy entretenido, muy interesante.
Sí, total, total. Y eso es lo que para mí suma, ¿no? Hacer que la casa se vea viva, que era un poco la intención, ¿no? Que no fuera como un algo rígido y estático, sino que haya una vida, como que esta casa está habitada y pasan cosas. Y sí, va por ese lado, totalmente. Sí, Y Totalmente. es muy era narrativo, buenísimo lo cuenta. de la noche. Sí, exacto. Además, esas cosas también me parecen muy entretenidas que capaz una persona que entra una vez al sitio no se da cuenta, pero cuando entra una segunda vez a otro horario, es como ese momento en el que te das cuenta del chiste, como que captás el chiste o como que captás la referencia. eh, es muy entretenido, es una buena experiencia de usuario, digamos. Sí, Está eso, bueno. claro, tal cual, era como un secreto, ¿viste? Según si entraste ya 2 veces al sitio y si entraste en distinto horario antes de las 5 después, lo ibas a descubrir, pero claro, quizás no todo el mundo lo llegó, pero a mí también me gusta esa cosa de que haya capas, ¿no? Como que por ahí ni te das cuenta que hay un gatito de día y de noche, pero por ahí en la tercera vez que entras ves que hay algo que cambió y entonces empezás a buscar qué más cambió. Y ahí es Claro, como pero que, con que una persona se dé cuenta ya es suficiente, tipo, es como sí, que sí, sí, la magia ya pasó, digamos, fue suficiente. La verdad que me encanta, está muy lindo. gracias. Sí, es como que ahí En, empiezas a generar esa complicidad, que es lo que está bueno, de hacerle el guiño al otro, y que eso también te atrapa, ¿no? Te compromete un poco. en ese sentido, y con lo que decías un poco, Carlos, al final parte de la idea es llevar esta casa a un About Us en la página de Lenio Labs y Mariana ya está trabajando en ello, sin spoilear nada. Y sí, o sea, la idea es que eso, que podamos un poco representar quiénes somos, contar quiénes somos de una manera un poco distinta. O sea, no la típica página About Us con un texto gigante, sino que seamos más ilustrativos que descriptivos en texto. Y que podamos ir evolucionando pues lo que hacemos y cómo lo hacemos y quiénes somos y cada vez pues a mí me parece por ejemplo muy divertido, o sea, hay gatos, o sea, tú vas al canal de Xpets y creo que diariamente si no hay un perro y un gato cada hora y media no hay ninguno, ¿vale? Entonces creo que es muy bonito poder hacer este tipo de cosas. Sí, hubo comentarios muy lindos también en las redes, porque algunos por ahí les daba esta sensación, ¿no? De que decían, che, hay como que parece que está re bueno trabajar ahí, como que había como que se generaba un clima también, con mostrar las cosas de esta manera. Como decir, bueno, pero también hacemos charlas y también tenemos un blog y también tenemos estas búsquedas. Como que esa forma de contar también me parece que sumaba y que tuvo como una buena respuesta. Así que no sé si hay Bueno, más preguntas por ahí. Sí. Yo tengo una pregunta más. En realidad no es una pregunta, pero sí me gustaría, sin complicarte la vida, que cuentes más del proceso creativo, porque parece una obviedad lo de usar una casa, pero no era, o sea, no es que salió de la nada o de la galera, sino que fuiste llegando a eso, y está bueno porque desde afuera, si uno no conoce el proceso, parece que lo hiciste en 3 horas o que lo pensaste rápido, y en realidad no fue tan así. No, hubo un volantazo ahí en el medio, porque eh, uno de los proyectos del año pasado que habíamos hecho para una empresa, que le habíamos hecho como un login con una ciudad donde contábamos los productos de esta empresa, y entonces como que era una ilustración que se animaba y se movía. Entonces estaba esta idea de hacer una ciudad, pero de Lenio Labs, ¿no? Como traducir esa idea, pero de nuestro lado. Y entonces empezamos a hacer la ciudad, y de hecho la empezamos a ilustrar y empezamos ahí a debatir, bueno, qué sección de la ciudad es qué, ¿no? La plaza con los juegos, el aeropuerto de las oficinas, y, no sé, el conglomerado de edificios con los clientes. Y de repente, claro, pasó esto de nada, de simplemente como, era una ciudad donde también era raro porque había un bar, había tipo una escuela, había una plaza, y son como, bueno, en ese momento del año, que fue más o menos mitad de año, como que la cosa estaba medio complicada como para empezar a mostrar gente en bares o gente conectándose, ¿no? Como que a mí me empezó a hacer un poco de ruido desde ese lugar, y no sé cómo surgió, o sea, fue como un clic, ¿viste? Esos momentos que en un momento dar un volantazo y decir, che, por ahí es una casa, ¿no? Porque ya estaba esta idea de que cada cosa fuera una sección.
Entonces, por ahí en una casa de repente empezaba a encajar más con el contexto que había y con la vuelta que había tenido Nerdearla respecto al evento, que era, tenemos que quedar todos en casa, no nos podemos ver, pero igual nos vamos a conectar. Así que sí, no sabría decirte cómo fue ese proceso, simplemente fue como en el estar dibujando encima de esa ciudad, de decir, acá hay algo como que ya, no sé, como que a mí no me hacía tanto clic, ¿no? Esa ciudad feliz, porque en ese momento, no sé, yo no vivía así tampoco, al menos acá no nos sentíamos así. Así que sí, fue como también eso, dar un volantazo medio sobre la marcha, justo antes de empezar a maquetar también, por suerte, y bueno, y darle 100% con esta idea que creo que estaban todos de acuerdo también, aunque por ahí era más pertinente. Sí. Y bueno, y de hecho con vos, con Flora, estuvimos haciendo todo lo primero vino, antes que esto incluso, hacer el guión de lo que fue el video, y en ese guión ya estábamos hablando de que algo que nos definía era poder compartir lo que hacemos, ¿no? Poder compartir con la comunidad todo lo que aprendemos, porque este ciclo de charlas que hacemos para compartir entre nosotros nuestras experiencias y proyectos y lenguajes, nada, es algo que pasa como adentro de casa, ¿no? Y nosotros en ese video ya empezamos en el guión, decir, bueno, nosotros queremos compartir todo esto que pasa acá adentro. Entonces, desde la casa también poder compartir. Mira, acá tenemos nosotros una habitación dentro de Lenia Labs, que es este channel de talks, donde nosotros organizamos talks y los compartimos, o escribimos y compartimos entre nosotros, y ahora lo abrimos a la comunidad también. Así que no sé si eso responde toda la pregunta. Pero sí, gracias. Me encanta el concepto también de ver los espacios que tenemos en Slack como cuartos de verdad, digamos, que está buena la sensación de que entras ahí a talks y charlas y, digamos, no es simplemente un string que tipo add talks, sino que realmente es una cosa media física, digamos, que existe virtualmente. Sí, todo eso sucede, tal cual. Yo tengo una pregunta sobre los clip art que estás usando acá, digamos, cuando empezás a trabajar en estas cosas, ¿partís de cero, haciendo tubitos y destornilladores y cosas así? ¿O tenés una galería enorme que ya la tenés hecha de años y años? ¿O te vas armando eso? ¿O existe eso a nivel de, por ejemplo, los recursos a que tiene acceso Lenio Labs? Así como, viste que tenés los logos y cosas por el estilo, tenemos, y tipo, si queremos usar un destornillador de los tuyos, ¿podemos usarlo? Sí, obvio que lo pueden usar. Sí, no, todo esto fue generado a mano, todo. O sea, mira, te digo más, al principio cuando se decidió hacer que fuera en SVG, yo lo primero que pensaba era quiero formas básicas y simples. O sea, no estaba pensando mucho en sombras, después las agregué al final, de hecho. Pero no estaba ni pensando en sombras, ni era como, quiero que sea bien como cuadrados, círculos, rectángulos, porque eran las formas que yo sabía dibujar en SVG, entonces, nada, cuestión de performance también, dibujar curvas a veces es más costoso. Yo empecé a pensar como en lo fino, pero desde el lado de que a mí me ayudara a quebrar un poco qué era lo que yo quería, como qué lenguaje usar, porque en ese momento decís, ¿qué lenguaje uso? No sé, ¿qué colores uso? No sé, es un mundo inmenso, ¿no? Entonces, a mí esas decisiones dije, bueno, si esto va a ser código, entonces, ¿cómo puedo hacer que ese código sea un poquito más pequeño, un poquito más performante? Entonces, todos los dibujos, de hecho, son todas puntas rectas, sin bordes redondeados, en un principio, ¿no? Todo lo que es acá, los libros, no sé, todo. Después ya me aflojé un poco, al gatito le metimos sombra, le metimos ya una panza rara, ya estos son puffs, por ahí son un poco más costosos, pero es apenas. Así que todo esto se fue creando. Se lo robé al proyecto anterior, se va a enterar porque se me acerca, pero por ahí te podría decir eso, ¿no? Hay 2, 3 cositas que me pude robar. Esta fuente existía, por ejemplo, y esta maca en otro login. Los había creado yo también, pero digo, bueno, licencia que me tomé muy chiquita, muy chiquita. No, todo esto lo podemos usar si sirve, obvio. Esto está aparte todo está todo original, digamos. Sí. Muy bueno. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no, ya hemos estado un rato. Muchísimas gracias, Mariana y Agus, y a todos por estar. Y la verdad que genial todo esto. Increíble, Mariana, zarpado. Sí, buenísimo. Gracias. Y De verdad, muy excelente bello. trabajo todos. Gracias por quedarse hasta el final. Muy, muy bueno.
Gran final de las Leñotac para 2020. Y gracias a todos los que también dieron charlas durante 2020. Están abiertas las puertas para el ciclo 2021. Así que nada, levanten la mano, charlemos en Talks y hagamos algunas buenas para el año que sigue. Muy bien. Saludos a todos. Gracias. Gracias a todos. Feliz año, gente. Abrazos. Muy bueno. Gracias.